la rotativa del aire a través de RPP. Y tenemos en contacto a Helen Meniz, ha estado en el Hospital del Niño, en Breña, hay una protesta. Cuéntanos, Helen, ¿de qué se trata? Gracias, Mónica. Buenas tardes. Directo en directo. Trabajadores del Hospital del Niño en Breña están protestando para que se les realice la prueba de descarte del nuevo coronavirus al personal de todas las áreas, ya que hay personas infectadas y otros están presentando síntomas. Walter García Terán, subsecretario general del Sindicato de Trabajadores, denunció la situación a RPP Noticias. Escuchemos. Nutrición ha estado ya contagiado y se sentía mal, pero sin embargo la jefa, la señora Mila Cruzado, le exigía que siga trabajando, hasta que el muchacho ya no dio más y le dijo: señora, no puedo, y lo mandó a su casa, y no sabemos, y ese ha sido el foco infeccioso, que ahorita tenemos 20 compañeros de nutrición que están infectados ya positivamente, que están en su casa, en cuarentena, y hay pacientes también, 2 en gastro, tenemos personal también de mantenimiento, de registros médicos, en emergencia, en admisión, y en logística tenemos también 4. No nos dan los implementos de protección adecuados. Sin embargo, el gobierno dice que hay para todo y aquí no sé por qué lo niegan. Se encuentran preocupados ante la posibilidad de un contagio por no tener la protección idónea. Asimismo, indicó que exigen el retiro del directorio general del Hospital del Niño. Directo en directo, RPP Noticias. Bueno, a ver, hay que escuchar esta protesta y efectivamente lo que pasa es que el miedo sigue creciendo, va en aumento y sobre todo las personas que tienen vínculos directos o indirectos como son en los hospitales con gente que pueda estar infectada de coronavirus. Vamos a propósito del asunto médico a conversar con el doctor Eduardo Gotuso, médico infectólogo. Es en realidad médico casi de cabecera del país, hablando de esta circunstancia que nos está tocando vivir. Hay una información que es importante compartir, doctor Gotuso, y es que el alta médica, es decir, los que pasaron por el contagio del coronavirus y salieron de alta, se ha duplicado en un día según la información que todos los días se dan a conocer. ¿Esto es una señal de aliento, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Mónica, un gusto compartir con ustedes. El alta es bien importante porque sirve para que las personas se reincorporen a trabajar, se reincorporen a su vida, etcétera. Lo que pasa es que hay todavía discusión de qué cosa es el alta. Normalmente una persona debe tener algunas pruebas. Por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos quieren que uno tenga 2 PCRs negativos. En realidad ¿Significa eso, que...? ¿Doctor? Sí, en realidad lo que ellos dicen es que hay que hacer 2 PCR. Nosotros creemos que el alta debe ser terminado los 14 días de observación de un asintomático, darle una semana más. Si una persona tiene al final de esto una IgG, una inmunoglobulina G positiva alta, ese paciente está curado y está como vacunado y en el futuro va a ser candidato para donar su plasma. Entonces el alta es una semana después de haber completado las 14 días. Claro, ahora es el alta de un asintomático. Yo quiero entender bien, cuando hablamos de asintomático es que durante todo el proceso contagiado no aparece ningún síntoma. La mitad de los pacientes tienen eso, Mónica. Eso explica por qué cuando hacen un test en 100 empleados resulta que hay 5 y de los 5 solamente 1 o 2 dicen, sí, yo tuve síntomas. El resto dice, ¿por qué me ha salido positivo si yo no he tenido? En realidad ha tenido la infección, pero no ha tenido la enfermedad. Y eso ocurre cuando tú miras las cifras, de 100 personas, más o menos entre 30 a 50% son formas muy leves o asintomáticos. Pero esos eliminan virus, pero no en la misma cantidad que las personas que tienen formas clínicas más severas. Y teniendo en cuenta esa información que usted nos da, que es además relativa en los pacientes asintomáticos, se ha dicho en más de una oportunidad, lo he escuchado incluso a usted mismo, que pensemos todos que podemos ser agentes de contagio del mismo virus, así no tengamos ningún síntoma. El hecho de que se haya duplicado el alta en un día como información, ¿nos da espacio para optimismo o no?
Claro, eso nos dice de que esas personas que estuvieron infectadas ya salieron del tiempo. O sea, estimo que lo están haciendo de seguimiento de 3 semanas o más de 2 semanas del asintomático. Eso nos dice que ahora tenemos menos pacientes infectados en una comunidad, porque es bien importante. Si tú tienes muchos infectados que están activos, tienes una gran cantidad de virus. Salir de alta, o sea, ser ya dado de alta, significa que esta persona ya no es contagiante. Nosotros solamente recomendamos una semana más de estrechar su protección y después puede reincorporarse a trabajar o a hacer sus actividades normales. Doctor Botuso, en el número de muestras procesadas siempre hay una polémica sobre el tema de las muestras rápidas y las muestras moleculares, pero lo que yo he entendido es que la muestra rápida, si bien es cierto, tiene no sé si llamarle un margen de error, como en un cuadro estadístico, lo que también es de valor es que ahí se pueden ubicar las concentraciones de contagio mayor, o sea, en estas muestras que son rápidas. ¿Se puede determinar dentro de, por ejemplo, estas 127.513 muestras procesadas, el tamaño del margen de error o no? Sí, hay 2 maneras, ¿no? Por ejemplo, el margen de error tiene que ver con el momento que tú tomes las pruebas. Por eso es que ha habido mucha discusión. Y solamente para ser corta, si tú tomas las pruebas en la primera semana de fiebre o de síntomas, tú vas a agarrar el diagnóstico en el 80-85% de veces de los hisopos, siempre y cuando lo hayas tomado de manera correcta. Adecuada. 80-85%. No agarras el 100%. No hay ninguna prueba en el mundo de ninguna enfermedad que agarre tempranamente un 100%. Si tú haces esa misma prueba más adelante, ya tu efectividad incluso comienza a reducirse porque el virus comienza a bajar su cantidad, excepto en las personas que tienen muchos signos clínicos. Y ahí aparecen los anticuerpos. Y entonces los anticuerpos aparecen después del 9º, 10º día. Y los anticuerpos son muy importantes, que eso es lo que miden las pruebas rápidas. Entonces, si tú analizas las pruebas rápidas después de 10 días, tienes que tener más del 95% de que te va a hacer el diagnóstico, y en segundo lugar, cuando la prueba sale positiva, realmente es positiva. Y por eso a veces cuando llaman a pedir la prueba rápida, o sea, se espera que después de los síntomas, si es que hay alguien que tiene síntomas, espere 3 o 4 días. Pues estoy pensando en lo que le pasó al ex congresista, ¿no? Que él apareció con algunos síntomas, luego se le fue agudizando y lamentablemente llegó la prueba cuando ya era muy tarde, ¿no? Claro, perdón, Mónica, es que por eso se ha hecho un fluxograma que es así. Si tú tienes pocos días de síntomas, te hacemos una prueba rápida. Si tu prueba rápida sale positiva, ya tienes diagnóstico. Si tu prueba rápida sale negativa, pero tú eres una persona de riesgo, porque tienes, digamos, determinada edad, tienes complicaciones, o es una chica que es, digamos, embarazada, o es un policía, o es un personal de salud, inmediatamente debe hacerse el procedimiento de la prueba del PCR, la prueba molecular. Ese screening hace que la gente joven, que no tiene un gran riesgo, podemos dejarle decirle, mira, tú probablemente estás infectado, pero te quedas en observación. En 4 días te repito esta prueba rápida. Y entonces con eso, en un país donde tenemos dificultades para seguir trayendo pruebas, las pruebas están compradas, pero que no llegan, entonces tenemos que hacer este fluxograma con las personas de bajo riesgo, porque un muchacho de 20 años, su chance va a ser muy baja de que se complique. De todas maneras, se le dice, estás en observación, te vas a tu casa, te pones tu mascarilla y te quedas en observación tú y tu familia hasta que definamos esto. Pero si ese chico es un chico que tiene una enfermedad crónica al corazón o ha sido trasplantado o está en tratamiento para leucemia, hay que hacerle inmediato la prueba molecular. Ciertamente. Una última cuestión, doctor. En el cuadro que veo que envía el Ministerio de
de salud diariamente, se habla de los confirmados de contagios por sexo, es decir, hombres y mujeres. Y veo que se repite una cifra en el caso de los hombres, que es 62.5% versus 37.5% en el caso de las mujeres. ¿Más ataca a los hombres que a las mujeres o esto es algo simplemente que puede variar en el tiempo? No, en general, en todos los sitios del mundo siempre ha habido más hombres que mujeres. Incluso recientemente se está proponiendo de que el tema de las hormonas masculinas, cuando se reducen, comienzan a ser más propensos a hacer enfermedad. Pero es cierto, claro, hay gente que dice hay más hombres que salen a la calle porque trabajan y se contagian más fácil, pero en realidad en todos los países del mundo siempre hay una tendencia a que haya más hombres que mujeres infectadas y la respuesta es sí. Y aparentemente es un problema de que las hormonas masculinas que se van reduciendo de que uno sea más propenso incluso que hacer formas más graves. Cuando tú miras la mortalidad, también menos mujeres mueren en comparación a los hombres. Importante, interesante. La verdad que siempre había querido tener una explicación de este asunto y no se me ocurría nada, pero es importante tenerlo en cuenta también. No quiere decir que las mujeres no sean contagiadas, pero también hay que señalarle al público oyente y televidente de RPP, sino en general, en cuanto a enfermedades, hay muchas de las cuales los hombres tienen menos barreras de protección. Sí, claro. En este caso, por ejemplo, te puedo decir que una mujer joven embarazada tiene un alto riesgo. Es decir, ahorita creo que hay 3 chicas en ese momento en algunos sitios del Perú que están en respirador. O sea, una chica de 25 años o de 30 años no le va a pasar nunca nada. Pero cuando tiene el embarazo, sabemos que especialmente después de las 20 semanas hacen cursos clínicos más severos. Y por eso nosotros hemos impulsado que en los grupos de riesgo figuren claramente las mujeres embarazadas y pedimos a todas las personas que cuiden bien a las personas. Felizmente no hay un daño hasta ahora fetal conocido, pero sí hay un daño materno que es muy serio y que hay que cuidarlo. Muy bien, doctor Gotuso, muy esclarecedor como siempre, muy gentil. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Esto es RPP.